En ese tiempo el contexto del territorio no era sino San Miguel era un puerto, pues el Rijo era otro, donde aquí llegaban embarcaciones a llevar madera y a llevar productos. San Miguel era un territorio pequeño porque era lo que confundía desde la iglesia hacia allá, hacia acá en la iglesia, eso era muerto, era potreros. Entonces San Miguel era el contexto de lo que es ahorita. El Hotel Pipa, que era el único que había, era el único hotelcito que existía, donde llegaba un camioncito nada más y recogía a la gente que salía, todo lo que salía a la hora y volvía los traía. Le tocaba venirse parados, encarrados, como fuera, porque el que se quedaba, se quedaba. La otro acceso para el territorio era Puerto Triunfo, pero no había vía de comunicación, era todo por acuático. San Miguel era en tierra, era un trazo en tierra, existía la canchita nada más, no existían casas alrededor de la cancha, todo hacia la vía, lo que es ahora la Guayabera y la Trinidad, eso eran lugares potreros. La Guayabera era un centro donde se guardaban todas las bestias de todos los campesinos que salían los sábados a hacer provisión para retornar el domingo a sus parcelas. San Miguel en ese entonces era muy montañoso, era riquísimo en madera y riquísimo en producción, porque pues se cultivaba mucho producto y aquí salía mucho producto para Manizales, mucho producto para otras partes como Barranca, Boyacá, porque las embarcaciones se movían por ese sector. Eso se luchaba por todas partes, se trataba de conseguir lo que fuera para sacar adelante este pueblo. Y gracias a él, ese alcantarillado, ese colegio, y el puesto de salud que no se me puede olvidar. Él fue el principal gestor de que hoy en día esté ese puesto de salud también hechecito, con segundo piso, con todas las comodidades que tiene. Es un puesto de salud muy bueno y gracias a él la doctora María Elena Hernández Montoya fue la que vino a inaugurarlo. Ella era gobernadora del departamento, él la trajo aquí. Él trajo a Jaime R. Chavarría, gobernador del departamento, trajo a Carlos Mauro Hoyos, procurador, aquí en esta casita durmiendo. Aquí estuvieron con nosotros, mejor dicho, él se preocupaba mucho por traer a la gente para que nos aportaran, para que nos ayudaran. Él buscaba la forma de que llegaran a ver nuestro pueblo, para que vieran que era algo que valía la pena construir y aportarle para que fuera un pueblo bonito. Los aportes fueron muchos, principalmente sobre la cultura. Él vivió muy pendiente de la educación de los niños de San Miguel, de que se mejorara la escuelita que había. Después el logro que tuvo tan grande de conseguir los primeros grados de bachillerato aquí, que fueron primero y segundo, con ayuda de don Nilo Duque, el rector del Isnaldo Ardila de la Horada, del colegio Isnaldo Ardila. Él nos patrocinó con un sacerdote que había aquí llamado Adolfo Galindo, una persona muy, muy querida del pueblo, muy amigable, muy sociable y muy preocupado por la cultura de los pueblos. Bueno, de pronto trato de dar una muy significativa, que fue el caso de la concentración educativa que hay en San Miguel. Sucede que teníamos ideas totalmente opuestas, porque yo pensaba que lo ideal era construir donde estábamos en ese tiempo, que era hoy la biblioteca, y construir allá si fueran unos 2 o más pisos para lograr todo reunido en ese sector. Y él tenía la idea de que era mejor comprar un terreno más amplio donde pudiera extenderse con todas sus capacidades de primaria y secundaria. Y realmente él, en medio de que él tenía en manos la acción comunal, pues logró comprar ese terreno. De don Omar Garzón recuerdo mucho en la época del 80 que llegué a San Miguel, lo del colegio, porque yo llegué a trabajar en donde es ahora la casa del adulto mayor, y luego con gestión de él se logró conseguir el lote en La Triana, con los señores de La Triana, para construir el colegio, porque la institución estaba en muy mal estado y las aguas lluvias inundaban cada rato el lugar. Entonces
era la oportunidad para cambiarlo y él lo hizo. Sería esa la del colegio, que es ahora donde nos estamos desarrollando la juventud, todo el mundo, donde él empezó a gestionar cómo conseguimos ese lote y gracias a él tenemos lo que es ahora la institución educativa rural San Miguel. Sí sé de muchas obras que él hizo influencia para traer al territorio, como fue el primer aula de clase, que fue en el Paraíso. Ahí estudiábamos 1, 2 y 3 y 4 y 5 aquí en la parte alta de acá de lo que es ahora el ancianato. También del mismo liderazgo de eso trajo varios líderes políticos de envergadura, como el presidente López. Él sí era un líder en verdad que mostraba los quehaceres y traía en verdad a mostrar las falencias que tenía el territorio, y de esa forma pues fue muy notorio el liderazgo de él aquí. Proceso del colegio, él se fue al Ministerio de Educación, era amigo de un dirigente de esos, y con él se fue directamente a Medellín y a buscar la consecución del colegio. Como tenían una casona, el municipio tenía una casona acá a la entrada del pueblo, ellos lograron ubicar esa casa para que comenzaran ahí las clases. Ahí iniciaron los primeros grados de bachillerato, los primeros años de bachillerato. Ahí enseñaron hasta cuarto de bachillerato. Después, la lucha por conseguir el terreno para hacer un colegio apropiado, donde tuvieran posibilidades los muchachos de tener cancha, y tenían en ese tiempo, tenían proyectado hacer un colegio agropecuario, y localizaron un terreno grande para hacer unas parcelitas, iban a hacer un cultivo de hortalizas, iban a tener cerdos. Ellos tenían un proyecto grande con los muchachos, pero desafortunadamente cuando la gente no puede terminar de cumplir sus obras, todas se quedan a medias. Lamentablemente, en esos mismos lapsos de tiempo, él sufrió la fatal muerte, digámoslo así, violentamente. Y entonces, ¿qué pasó? Me tocó a mí recoger lo que él había dejado, que era comprar el terreno o negociarlo, y luego comenzar a construir los primeros bloques del local, de la edificación que hay, y entre esas fue primero, segundo y tercer bloque, incluyendo la mitad de lo que es la unidad sanitaria, con unos dineros que teníamos. Nos había quedado unos recibos del PNR, y luego también lo de la Secretaría de la Gobernación, que fue la que nos hizo el diseño para poder hacer toda la cuestión que hay en este momento. Eso fue una lucha grandísima para poder conseguir ese alcantarillado, porque eso era el alcantarillado, y aquí eran unos tubitos que los propios caseros los iban uniendo y los iban sacando. Y entonces ellos se fueron al ministerio ¿cómo se llama ese? Medio ambiente. Del medio ambiente, pero no, en ese tiempo tenía otro nombre. Y lograron conseguir un aporte bueno para eso, y comenzaron a trabajar. Eso fue una lucha muy ardua. Hicieron una cantidad de tuberías grande, y ya la gente se fue pegando a la tubería, y se fue formando el alcantarillado. Pero él lo que quería, en los últimos tiempos, él era la lucha porque nos hicieran el plan maestro de alcantarillado con lo del acueducto, para hacer las piscinas sépticas al lado y abajo. Pues ya llevamos como 30 años luchando por ese plan maestro de acueducto y alcantarillado, como 30 años.
Él hace 26 años murió y él llevaba mucho antes de eso luchando por eso, bregando a conseguir eso y no hemos sido capaces, no hemos podido. No ha sido fácil, no ha sido, nadie nos ha querido colaborar. En este momento, ese acueducto, él es el autor y el consecutor del acueducto de San Miguel, él. Cuando no teníamos acueducto, él consiguió una planta, unos filtros grandísimos, que eso en ese tiempo valió 150.000 pesos ese filtro que se enterró allí está enterrado. Y eso no sirvió porque era para purificar el agua. Y el agua, porque el agua del río le entraba con caparrosa a las casas. Entonces las tuberías se oxidaban, los baños, todo. Y entonces ellos bregaron y bregaron a organizar eso, pero como no pudieron, voltearon a buscarla por acá, por el pueblo, por la tierra de San Miguel, y fue cuando consiguieron la posibilidad de sacarla de allá, y ellos de sacarla de la quebrada Candilejas, y gracias a él y a los gestores de ese tiempo y a los de esas juntas de ese tiempo, que esa gente sí, eso sí luchaban. También recuerdo que participaba en las juntas de acción comunal, y también estuvo participando en lo que fue lo del acueducto del pueblo. Y pues de las primeras, esto eran unas vías que los habían hecho. La vía que va de aquí a la Danta era una vía que habían hecho unos marmoleros que vivían en Bogotá y se vinieron a explotar ese mármol de la Danta y a comprar ese mármol. Entonces ellos traían esos winches, esos carros que llaman winches, y ellos hicieron la vía para poder bajar por acá las piedras. En ese tiempo no había forma de pasar esas piedras porque eso pesaban toneladas. Pesaban toneladas. Entonces ellos bajaban esas piedras y las llevaban en unas lanchas que venían aquí de Dorada, aquí a San Miguel. Por ahí se traía la comida, la cerveza, lo que venía, los productos que venían, y la gente viajaba por ahí. Cuando esa gente vino, y ellos fueron los que abrieron la vía a la Danta. Por derecho, pues la Danta cogía Piedras Blancas, la vía, Piedras Blancas, San Antonio, y de ahí pues ya eso estaba hecho, estaba iniciado. Ellos consiguieron organizar de nuevo. Cuando ya ellos salieron, pues esos carros dañaban mucho esas vías. Ellos se fueron y las vías quedaron muy mal, y entonces comenzaron a organizarlas y organizaron la carretera, que salió bien, y es la que actualmente tenemos, es esa misma. Cuando ya organizaron mejor la carretera, ellos consiguieron las vías alternas a las veredas. Fue cuando Omar logró conseguir ese anillo vial que se hizo, que fue para cubrir todas las veredas, Limones, Mulato Bajo, Piedras Blancas, San Antonio. Él montó todas esas vías, y después de esas fue cuando comenzaron a hacer, cuando ya comenzaron a sacar la carretera para Doradal, que la sacaron aquí por la vía Gesén, una hacienda que se llama Hacienda Gesén. Y ya cuando ya hicieron la autopista, que la terminaron, porque cuando eso todavía no estaba la autopista. La autopista venía, yo no me acuerdo hasta qué parte era que venía, no la habían terminado. Cuando ya hicieron ese puente grande de allí, del Magdalena, entonces ya nos sacaron esta vía, que eso también fue en la lucha de ellos. Es que en ese tiempo las juntas de acción comunal se entregaban con cuerpo y alma a las comunidades. En la época de Omar Garzón fue una época de oro, digo yo. ¿Por qué? Porque es el único líder en esta comunidad que ha traído a este corregimiento 3 gobernadores. La construcción de la parte nueva del hospital lo consiguió él con la Junta Administradora Local. El acueducto con los líderes de la comunidad. El primer tropiezo que tuvimos con la electrificación de San Miguel se comenzó con esa junta, y ahí están o sea, todavía se tiene ese espacio que es de la junta. O sea, se floreció mucho en la época de, porque era una persona que llega a la gobernación, él no tenía que hacer la antesala a un gobernador, e inmediatamente lo atendía, porque no era un politiquero,
él no era politiquero, él era un político que hablaba y se hacían las cosas. Él nunca hizo algo para beneficio propio, él siempre pensó en la comunidad, pensó mucho en los jóvenes. El colegio, lo que se están en este momento estudiando, es porque él se sentó con unos líderes y comenzaron a traer el colegio para que aquí los jóvenes tuvieran que irse para otro lado. O sea, San Miguel floreció mucho en la época de Omar Garzón. Desafortunadamente, hoy en día los líderes caen y se pelean entre ellos mismos por decir yo hice esto, yo hice... Él nunca lo hizo. En la época de él, la Junta de Acción Comunal fue nombrada como la mejor Junta de Acción Comunal del departamento de Antioquia, entre 115 municipios. Entonces, para uno como hija es algo muy grato. Que yo, estando como la de ustedes, tuvimos charlas con políticos importantes como Carlos Mauro Hoyos, la alcaldesa de Herrán, la gobernadora de Herrán, perdón, el gobernador Jaime, aquí en este mismo kiosco, aquí se reunían los jóvenes. Unas votaciones no eran como hoy en día las aquí que son apaciguadas, no, era como un día de fiesta. Eran muy bonitas esas épocas. No había ese rivalismo, no, todo el mundo era a trabajar unidos, así fuera ustedes de un partido, el otro no, pero todos buscando el bien común de la comunidad. A ver, ese liderazgo que tenía él, que era un liderazgo en verdad limpio, pulcro, era en verdad un líder político, porque sí era político, porque se vieron las gestiones que hizo en el territorio, en el pueblo, y de verdad es algo conmovedor y que dejó aquí en el territorio, porque era una persona que a pesar que era pues aquí como ese reconocimiento, sabemos que para uno estar en la foto con un grande político, eso enorgullece, y él era muy sencillo en esos temas, era una persona que trataba a todo el mundo, era una persona que con todo el mundo congeniaba, o sea, era un líder en verdad promisorio y en verdad que la gente acudía a él. Uno de los principales gestores de la educación en San Miguel, muy compartidario de todas las personas, colaborador, participativo en todo, era un muy buen líder, excelente líder, y uno de los que realmente quería que la educación fuera lo mejor. Pues su gran capacidad intelectual para buscar lo que mejor pudiera para el pueblo, que es respetable y muy considerable. Que era muy humanitario, le gustaba, se preocupaba mucho por las necesidades de las demás personas, siempre miraba cómo beneficiarlos de una u otra forma. Era un líder en la comunidad, y como le digo, siempre estaba mirando en cómo los podía colaborar, de qué manera. Lo conocí acá en San Miguel, éramos jóvenes, nos encontramos, nos quisimos y compartimos 22 años de vida juntos. ¿Cómo era ir con Don Omar? Era una vida muy alegre, él era de mucho ambiente, muy preocupado por la comunidad, siempre estaba pendiente de hacer lo mejor para la comunidad y de sacar adelante a San Miguel. Él luchó mucho por llegar a sacar a San Miguel municipio, pero siempre hubo trabas porque en la política todo es trabas. Como persona era muy dado al respeto con las personas, a trabajar con los ancianos, a trabajar con toda la comunidad. Era muy preocupado por las necesidades de San Miguel. Le gustaba mucho la política de una manera muy sana, participativa, y que no tuviera como ningún vínculo así como de tener como problemas con nadie, sino que él era como muy íntegro. Era una persona sensata, pensadora, buscando siempre al bien de la comunidad de acuerdo a su forma de pensar y entender. Mi papá Omar fue de crianza. A los 5 años yo comencé a convivir con él. Un excelente padre, nos aconsejaba mucho, no nos regañaba, nos hablaba, nos hacía ver las cosas
de una forma muy especial y mirar la vida de una forma precisa y concreta. Siempre nos hablaba, era directo y sin tapujos ni nada, que pudiéramos entender. Con los amigos era leal, servicial con ellos. Mejor dicho, como él cuenta, iba con ellos hasta la tumba porque era una persona que amaba y respetaba la amistad. Un gran elemento, porque era una persona muy tangible, muy amigable, tenía mucho de ese sentir de comunidad y era muy asequible para llegar uno a él. O sea, era un buen elemento, era una persona de muy buen carácter y un líder en verdad presto a las comunidades. Era un ejemplo para la sociedad. Siempre él daba lo mejor de él, buscaba siempre dar buen ejemplo a los jóvenes, nos corregía. Él siempre llegaba con buenos términos a decirnos si algo estamos haciendo mal, nos enseñaba muchas cosas y nos daba muchos mensajes en pro de ir sobresaliendo más adelante, de que buscáramos siempre que el estudio era lo principal. Por eso él siempre luchó por el estudio, porque para él era algo muy importante, que la persona que se educaba salía adelante y un pueblo educado prosperaba. La lucha por salir adelante, por sacar adelante el pueblo. Él vea, estos niños, estuviera él aquí, estos niños estarían, mejor dicho, en miles de proyectos, porque los proyectos eran para los niños. Él quería que todos los estudiantes estuvieran bien, que entraran a todos los programas que habían. Mejor dicho, él luchaba mucho por la educación. Él quería mucho a los niños. Para él lo principal era la juventud. Y tan es así que como era de liberal, entonces esos pelados pues como lo querían tanto, porque él como lo que ellos decían o programaban, él estaba ahí listo para colaborarles y para ver qué se hacía. Eso tenía un poco de liberalitos ya. Y entonces los otros contrincantes vivían ardidos que ese viejo iba a liberalizar el pueblo de San Miguel. Yo me recuerdo de Don Omar, su sonrisa, que siempre le saludaba a uno con una sonrisa. Fui amigo porque debido a su capacidad intelectual que tenía, nos entendíamos en algo que condujera al bien de la comunidad, pero tuvimos enormes diferencias ideológicas y de otras índoles, pero afortunadamente supimos lograr esos objetivos y cada uno enrutado por nuestra forma de pensar, llegamos a su feliz término sin necesidad de tener que romper la amistad. Él siempre era muy pendiente de nuestras necesidades. Por ejemplo, una vez yo dije una palabra muy fea, o fea no es, sino que para él fue fea, porque ahora si vamos a decir man en inglés es hombre, pero yo dije que ese man me estaba relacionando a una persona y él muy educadamente me corrigió. Me dijo que uno como mujer tenía que saber hablar, que eso era muy importante, que esos términos no debíamos utilizarlos, que se veían muy feos. O sea, él siempre miraba que uno fuera educándose. A pesar de que la niñez fue una niñez muy bonita, lo más doloroso es cuando antes del fallecer, mis papás estaban aislados, separados. Y esa noche me dijo, yo voy por su mamá porque me hace mucha falta. A pesar de que mi niñez y mi juventud fueron muchos los recuerdos hermosos, pero ese fue algo que a mí me llenó de un orgullo y algo, saber de que la familia era primero que todo. Y ese fue, pues, a pesar de todos los de atrás, ese fue el más importante. Ay, todo por Dios bendito. Todo. La compañía. No, mejor dicho. No soy capaz de describir todo lo que me hace falta de él.